240, eso es, digamos, bases de datos y, digamos, con cuidado y con detalle, ¿verdad? Porque a veces cuando en las clases pasadas hemos hecho como la parte de la práctica, a veces nos queda como poquito tiempo, ¿verdad? Entonces, primero, me gustaría escucharlos a ustedes. Si yo fuera a escoger un modelo de regresión lineal o un modelo de regresión logística, ¿por qué escogería uno o el otro? Además de los objetivos, ¿verdad? Claro, pero ¿qué característica hace que yo escoja uno o el otro? ¿Qué característica debe tener Y? La variable que quiero explicar. Muy buenas tardes. Hola, Karin. Hola, ¿qué tal? Qué bueno verla. Igualmente. Me imagino que lo que debe de tener la característica es que sea binaria, o sea, la respuesta, ¿o no? Ajá, exacto. Entonces, para que sea una regresión logística tiene que ser binaria. Y para que sea una regresión múltiple, ¿cómo debería ser la Y? Múltiples variables, ¿no? Ajá. Multivariable. Ajá. Entonces, digamos, si tenemos una regresión simple o multivariada, ¿verdad? La Y tiene que ser una variable continua, ¿verdad? Es decir, una variable, por ejemplo, donde nosotros estemos midiendo alguna característica del paciente, ¿verdad? En la escala usual de esa variable, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo quiero hacer una regresión logística binaria, es porque tengo una Y que es binaria, justamente, ¿verdad? Entonces, voy primero a ir un momentito a la pizarra para que veamos lo que eso nos estaría significando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una Y que es, por ejemplo, si la persona está viva o muerta, ¿verdad? Y yo lo que quiero es, a través de un modelo, explicar cuáles variables influyen en esa condición o quiero explorar, ¿verdad? Digamos, cómo predecir esa condición. Entonces yo lo que voy a pensar es en una regresión logística binaria, porque lo que quiero justamente es explicar la probabilidad, ¿verdad? Vean que lo que yo estaría explicando ahí es la probabilidad de que esté la condición de viva o muerta, dado una serie de variables, ¿verdad? Aquí voy a poner, digamos, condiciones varias, ¿verdad? Y yo lo que quiero a través del modelo es o calcular directamente esa probabilidad y decir, bueno, con estas condiciones, digamos, esa persona estaría viva o muerta, o yo quiero entender cuáles son las variables que explican esa condición, ¿verdad? Y que dan más riesgo a eso, ¿ok? Pero si, por ejemplo, yo estoy explicando con Y el nivel de colesterol, ¿verdad? Entonces, el nivel de colesterol yo también lo puedo explicar por una función donde puedo incluir todas estas mismas variables u otras, ¿verdad? Por supuesto. Pero en este caso, mi regresión va a ser una regresión lineal múltiple, ¿verdad? Múltiple, ¿por qué? Porque tengo varias X, pero va a ser lineal, digamos, no es una logística porque mi variable Y es una variable cuantitativa continua, ¿ok? Entonces, en este caso, Y tiene la condición de que es cuantitativa continua y en este caso, Y tiene la condición de que es una variable cualitativa, ¿verdad? Nominal, ¿verdad? Del tipo binaria, ¿verdad? Es decir, solo tiene dos categorías. De acuerdo. Ahora, ustedes me pueden decir, profe, pero yo podría entonces una variable de, por ejemplo, nivel de colesterol, volverla una variable binaria. Claro. Si ustedes, por ejemplo, me dicen que un nivel de colesterol, voy a decir, ver ahí, digamos, es mayor de 240, eso es, digamos, peligroso, ¿verdad? Entonces yo podría hacer una variable dicotómica, ¿verdad? Donde este nivel, por ejemplo, el nivel de colesterol mayor a 240 toma el valor de 1 y el nivel de colesterol menor o igual a 240
va a tomar el valor de 0. Entonces, a pesar de que mi variable era una variable cuantitativa continua, al hacer yo este ejercicio, ¿verdad? Esta transformación, pues entonces la variable la estoy convirtiendo en una variable cualitativa nominal binaria y puedo utilizar una regresión logística, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Aquí uso una logística binaria. En este caso, uso una lineal múltiple. ¿Ok? Y en este caso también utilizo una logística binaria. ¿Ok? Entonces, si yo me estoy enfrentando a una condición de valores extremos, por ejemplo, versus el resto de valores, entonces en dos grupos pienso en una logística binaria, ¿verdad? ¿Ok? ¿Queda más claro ahí eso? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ir ahora a un ejemplo, ¿verdad? Una de las bases que me habían compartido era esta, donde teníamos unos casos que decían pacientes con choque séptico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos varias características, ¿verdad? Voy a quitar esto para que no me... Aquí. Digamos, aquí teníamos varias características, ¿verdad? De las personas pacientes donde se les midió una serie de exámenes, ¿verdad? Microbiológicos ahí, bilirrubina y todo eso. Tenemos, por ejemplo, aquí un tema de etiología, ¿verdad? Que nos puede servir también. Tenemos edad, ¿verdad? Si quisiéramos incluirla. Tenemos el sexo, ¿verdad? Y entonces, bueno, uno podría pensar, bueno, digamos, si a partir de los conocimientos que ustedes tienen, digamos, si uno podría analizar la mortalidad como una función de estas variables. ¿Les parece? Sí. Ok, ahora vean, algo que es muy interesante. La mortalidad está analizada con esta condición, con esta codificación. 0 es muerto y 1 es vivo, ¿ok? Entonces, eso significa que también este va a ser el orden que va a utilizar la regresión logística a la hora de codificar. ¿Qué significa eso? Que yo voy a estar prediciendo con mi fórmula el vivo en lugar del muerto, ¿verdad? Entonces, digamos, yo voy a ver cuál es la probabilidad de que la persona esté viva, no de que la persona esté muerta. Si ustedes lo quieren al revés, nosotros tenemos que darle vuelta, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, yo voy a entrar aquí a analizar, vamos a entrar a regresión, logística binaria, ¿verdad? Y vamos a poner esta condición de mortalidad. Vean que pongo ¿cómo sé que esta variable me sirve? Así como está. Bueno, porque aquí en la notación del SPSS, ven que aquí dice de este lado nominal, ¿verdad? Por eso usa esos 3 circulitos. En cambio, las otras variables que tenemos ahí son variables de escala, ¿verdad? O sea, son variables que podemos llamar continuas. Y la otra condición que tengo por aquí, que es el sexo, también sería nominal. ¿Ok? Entonces yo voy a decir que yo quisiera explicar la mortalidad, digamos, a partir de exámenes de laboratorio, ¿verdad? Como estos. Y a partir también de, por ejemplo, de la edad, ¿verdad? O del sexo, para ver cuáles de esas condiciones me ayudan a explicar la mortalidad. ¿Ok? ¿Qué más vimos? Bueno, entramos aquí a categórica y yo le tendría que decir al modelo cuál variable es categórica. En este caso, le puedo decir solamente que es el sexo, ¿verdad? Y aquí, aquí ustedes ven que dice indicador, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que a la hora de ver los riesgos que introduce sexo, ¿verdad? Se va a analizar con base en la segunda categoría. Voy a salirme de aquí. Vamos a ver si lo puedo mostrar aquí. Vean sexo.
¿Cuál es la segunda categoría? La segunda categoría es femenino. Es decir, vamos a ver el riesgo que tiene masculino respecto a femenino, no al revés, ¿de acuerdo? Y en el caso de las otras variables, son más bien variables que son continuas. Entonces, yo lo voy a dejar aquí. Sexo, ¿puedo cambiarlo? Sí, yo le podría decir aquí que lo voy a usar con el primero y le digo cambiar, ¿verdad? Para que cambie aquí la condición de que diga que más bien lo voy a hacer el riesgo de mujer versus hombre, ¿ok? Y luego aquí puedo también pedir algunos contrastes, ¿verdad? Digamos que me compare entre un grupo y el otro, ¿ok? ¿Qué más vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a ver siempre la bondad de ajuste. ¿Se acuerdan que esto es muy importante? Voy a pedir los resultados solamente en la última. Voy a pedir el intervalo de confianza, ¿verdad? Para el coeficiente. Y le puedo pedir que me guarde las probabilidades de pertenencia y la prueba de pertenencia. ¿Ok? El grupo de pertenencia. Y le damos a aceptar. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos, vamos a ver si lo estoy ahí. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, la salida del SPSS, como sabemos, primero viene con los casos. Esta es una base pequeñita, ¿verdad? Son 31 casos. Ven que lo que les decía antes, digamos, la forma de codificar me va a quedar muerto es 0 y vivo 1. Eso significa que yo voy a estar pronosticando vivos, ¿verdad? Que es el que tiene el 1. Y aquí, pues obviamente la tabla de clasificación inicial me está pronosticando pues a todos los vivos, ¿verdad? Y a los muertos vivos, lo cual aquí sería, digamos, un porcentaje de correcto de 0%, ¿verdad? Antes de que comience a correr la ecuación. Me hace, bueno, el primer paso y luego hace el segundo paso. El segundo paso termina en una ecuación que es como perfecta, ¿verdad? Porque yo le estoy incluyendo todas las variables que tenía. Vean que aquí nosotros habíamos visto que el R cuadrado, ya sea el de Cox y Snell o el de Nagel-Kerke, ¿verdad? Nos va a hablar de cuál es el nivel de ajuste que tiene el modelo. Y en este caso, pues nos dan modelos de muy buen ajuste, ¿verdad? Además, digamos, la prueba de Hosmer y Lemeshow, que es básicamente una prueba tipo chi cuadrado, también me está diciendo que el ajuste es perfecto, pero no me da ninguna información más, no me genera el modelo. ¿Por qué? Porque este modelo no es parsimonioso, ¿verdad? Me está incluyendo absolutamente todas las características y si yo veo incluso aquí, digamos, en el paso previo, ¿verdad? Si yo lo veo aquí en el paso previo, hay variables aquí que no son significativas, ¿verdad? Es decir, sin incluirlas todavía, ¿verdad? En el modelo, lactato sí, ¿verdad? Esta también y nada más. Y luego cuando me corre el modelo, pues la prueba Omnibus lo que me está diciendo es que el modelo pues sí es significativo. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, como me da así, yo le puedo decir ahora aquí analizar, regresión, logística binaria y más bien pedirle un modelo específico de inclusión. O sea, pareciera que yo no necesito tantas variables. Además, ¿verdad? Probablemente sería bastante complicado tratar de predecir, digamos, la vida a partir de muchos exámenes, ¿verdad? Entonces yo lo puedo hacer, digamos, con el procedimiento de hacia adelante o hacia atrás del método de Wolf, ¿verdad? Entonces incluimos esto y le damos a aceptar. ¿Ok? Entonces, en este caso, ahora sí, tengo un modelo que me dice que explica el 43% con el R cuadrado de Cox, o el 64% con el R cuadrado de Nagel-Kerke, ¿verdad? Además, bueno, tengo la prueba de Lemeshow, de Hosmer-Lemeshow, que bueno, en este caso me da significativa, no era lo ideal, ¿verdad? Pero tampoco es como muy alejado los datos y me da un ajuste de clasificación correcta del 94%,
Perfecto para los vivos, no tan bueno para los muertos, ¿verdad? Que 2 casos de los muertos me dice que debieron estar vivos. Bueno, está interesante. Pero la única variable que me dice que es necesaria es lactato. ¿Por qué? Bueno, estadísticamente me está saliendo eso, ¿verdad? Me está dando un coeficiente de menos 1.403, me dice que es significativo y que el valor del exponente es 0.246. ¿Qué significa que el exponente sea menor que 1? Bueno, que me va a reducir la probabilidad de que la persona, en este caso, esté viva. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer un gráfico para ver cómo es la relación del lactato con la probabilidad. Entonces yo me vengo aquí al diagrama de dispersión, digamos, para ver esto, ¿verdad? Cómo es la relación del lactato ahí con la probabilidad pronosticada. Entonces, aquí me está diciendo, ¿verdad?, que a mayor valor del lactato, menor la probabilidad pronosticada. Menor la probabilidad pronosticada, ¿para qué? Bueno, ¿qué era mi 1? ¿Verdad? ¿Qué era mi 1 en el modelo? Mi 1 es el vivo. ¿Ok? Entonces, aquí yo lo que voy a decir es que a mayor lactato se reduce la probabilidad de vivo. ¿Verdad? A mayor lactato se reduce la probabilidad de vivo. A menor lactato, mayor la probabilidad de que esté vivo. ¿Ok? Y como yo estoy guardando las probabilidades, yo también puedo ver en mi base de datos ahí al final, ¿verdad? Esta persona, digamos, estas personas, aquí dicen vivo, vivo, muerto, muerto, ¿verdad? Entonces aquí lo puedo comparar también con la condición que estaba, que es la tabla de clasificación. Entonces, por ejemplo, esta persona de 70 años, digamos un hombre que aparece muerto, aquí me dice que esa persona debería estar viva. Vean que la probabilidad de que esté viva, acordémonos que me está pronosticando el 1, es 0.72664. Y en el caso de esta otra, 0.90. En cambio, vean que las probabilidades que están aquí son menores a 0.5, por lo tanto, esa probabilidad es para muerte, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Hasta ahí vamos bien, doctor. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, yo quiero que vayamos un ratito a trabajar en grupos para que ustedes elaboren una regresión logística de sus bases, pero revisando bien, ¿verdad? El modelo, que la variable que voy a explicar es una binaria, que sea diferente de lo que hemos estado haciendo en las otras ocasiones, ¿verdad? Y utilizando las variables que ustedes tienen en la base de datos que a ustedes les parece que explican, ¿verdad? Ahí quiero más bien escuchar como el criterio sustantivo, ¿verdad?, de ustedes, expertos, de cuáles son las variables que deberíamos incluir de acuerdo con la teoría, de acuerdo con lo que ustedes saben, ¿verdad? Y la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer, yo creo que tal vez un par de grupos. ¿Cuántas bases de datos tenemos? A ver si levantan la mano los que tenemos bases de datos hoy. No conviene irse, doctora, ya vio. A ver, no sean tímidos. Si no, vamos a hacer como cuando era en la escuela, que los hacía levantado la mano a otro compañero. Sí. Pues, vamos a ver. Doctora Karin, doctor Mario, no tienen... Yo tengo la de siempre, pero no sé si sea funcional por las variables. Si es que a veces hay variables, o sea, que tengo en 0 porque no había respuesta, entonces yo no sé si sea funcional. Esas probablemente no, pero no sé si tenés alguna que podamos predecir de manera binaria. Yo tengo uno. Ah, ok. Perfecto, doctor.
Entonces haríamos un equipo con Mario Castro y un equipo con el doctor Hugo. Perfecto, entonces ya voy a asignarlos. Uh-huh. Si no, de repente mejor trabajamos todos, pues unos poquitos, doctora. No sé si le parece. Ok, está bien. Entonces también lo podemos hacer aquí, sin grupos, y yo los veo trabajar. Sí, somos poquitos. Ok. Perfecto. Yo estoy tratando de abrir la mía ahorita. Para mientras se carga, Bueno, ajá. les quería pedir favor. Esta semana tenemos una actividad del hospital a las 6 de la tarde, el próximo miércoles. Pero esa es como... Acción de gracias van a hacer. Sí. No. Vamos a utilizar una aplicación para cánceres de mama y van a dar como las instrucciones y todo para operarla. Ajá. Y entonces, sí, vamos a hacer desde las 5:30 hasta que aguantemos. Okay. Uh-huh. Ok, está bien. Entonces, no sé si la podemos trasladar, claro que sí. Uh-huh. Sí, creo que puede ser, digamos, si les parece, podemos saltarnos la semana. Nada más, Catarina, solamente para repasar cuántas clases tenemos que hagan falta para... Vamos a ver. Ajá. Nos faltarían 3 clases, ¿verdad? Entonces, la de la próxima semana. Que estaríamos pasando. Sería primero 8 y 15. Ajá. Ok. Uh-huh. Sí, porque entonces todavía estaríamos a tiempo para el parón de Navidad. Ok, sí. Uh-huh. Vamos a tener unas merecidas vacaciones todos los aquí presentes. Solo que estoy en mi computadora viejita. Está tardando un poco en cargar, pero ahorita estamos. Aquí está. Y listo. Entonces, no sé si quién se anima a ir relatando los pasos que tenemos que hacer. Doctor Pedro. Doctor Castro, solo no sé si podríamos ver todas las variables que tenemos como para ver qué asociamos. Papá. Voy a poder compartir toda mi pantalla. Ahí está. Entonces ahí sí pueden ver las dos pantallas, ¿verdad? Estas las variables y aquí están determinadas. Ahí vamos a que la variable dependiente sea mortalidad. Uh-huh. Entonces él ahí analizar dice regresión logística. Y ahorita ya no lo miro. ¿Dónde está? En el segundo bloque a la derecha. Binary Logistics en la segunda. Genial. Genial. Pedro. Entonces, pongamos vivos y muertos.
Ahí los otros factores que queremos ver. Podemos poner lugar de residencia, el grupo étnico. Este es el índice. Aquí podemos poner, aunque no tenga solo 2 opciones, la doctora, aunque tenga 3, por ejemplo. O sea, las independientes pueden ser de todo tipo, ¿verdad? Pero, digamos, ahí la idea sería que no, ¿verdad? Que no estén altamente correlacionadas, me parece que es algo importante, ¿verdad? Digamos que no sea como la misma variable expresada de otra forma. Aquí índice de masa corporal es una variable ordinal que tiene 4. Vamos a ver, no sé por qué me sale aquí. Hacer aquí. Ajá, ok. Y grado histológico. Ser. Y aquí sería dependiente en la Y. Ahí entramos en regresión lineal, ¿verdad? No en regresión logística. Esa. Me parece que estamos en la función de regresión lineal. Ah, sí. Ajá. Esa, ajá, exacto. Los covariables. La edad 3 es una variable codificada ya, ¿verdad? Sí, es menores de 40 y 70 y mayores de 70. Ok, la que habíamos visto, sí. Okay. Entonces, ok. ¿Y el grado histológico, usted dijo ahí antes? El grado histológico. Ok. Entonces ahora vamos a categórica ahí y vemos cuáles de esas variables son categóricas, ¿verdad? Sí, sexo porque es masculino, femenino, lugar de residencia que es urbano rural. Ok. Etnia que es mestizo e indígena. Ok. Las edades menos de 40, que 41 y 50. Índice de masa corporal, que es ordinal, que es flaco. Sí. Grado histológico, que puede ser alto o bajo grado. Ok. Y lo estaríamos haciendo, ven, comparado con la última, y dice last, ¿verdad? Entonces, la referencia va a ser siempre con el segundo, ¿verdad? O el último. Por ejemplo, en sexo, entonces con el segundo que esté como sexo, en residencia urbano-rural, entonces contra rural, etnia contra indígena, ¿verdad? En el caso de edad, con el grupo de mayor edad, ¿verdad? El tercer grupo. Sí, aquí 0 serían los de riesgo, digamos, se murieron más hombres que mujeres, residencia, etnia que había puesto mestizos versus ladinos, y edad menores de 40 contra mientras más jóvenes más muertos, y grado entre más diferenciado, mayor. Ok. Entonces ahí le damos continuar. Y Pedro, ¿cómo vas? No te cohibas. Dele ahí para ver si puede hacer gráfica. Ahora, pero primero ahí está el intervalo de confianza. Ahí donde se cumplió.
intervalo de confianza que sea 95% y que nos prueba la de home. ¿De qué show? Casi no te escucho. Y lo vamos a ver por método de entrada. Está trabajando, dice. Vean que entonces lo que ustedes tienen ahí arriba es la codificación de la variable dependiente, ¿verdad? Que entonces vamos a estar pronosticando los unos, que son los vivos, ¿ok? Sí. El índice de masa corporal no estaba, digamos, codificado. Ajá. Creo que me equivoqué aquí. Sí. Las otras sí. Tal vez en este caso, Catalina, la pregunta sería el índice corporal y creo que, digamos, se podría clasificar en 3, ¿verdad? Exacto. Más bien usar la que tienen en rangos. ¿Qué más? Ven ahí, a ver. Don Mario. ¿Qué cosa? ¿Qué te parecen los resultados? Pues ahí lo que estamos viendo es, o sea, el WALT es significativo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que probablemente hay diferencias, ¿verdad? En base a en el análisis similar al CHI, solo que con el WALT. Y ahí podemos ir viendo la relación con cada una de las variables, ¿verdad? Entonces vemos que, por ejemplo, es que no leo, porque me parece como en chiquito, pero la que está arriba de DAT 3, que creo que dice etnia, vemos que es significativo. Y habría que bajar un poquito más, tal vez, ¿verdad? Para ver cuando creo que nos va a ir quedando cada paso, digamos, este paso 0 y entonces el paso que sigue, que es el que ya tiene todas las variables incluidas. Ajá. Entonces, en esta univariada, pues pareciera que solo son como 3 las que son significativas. Y ya en el análisis del modelo de regresión ya vamos viendo que... Bueno, primero tienen un excelente modelo, ¿verdad, Mario? Sí, cabal, ajá, aquí todo salía significativo. Vamos a ver, tenemos, bueno, primero un R cuadrado de 98%, tenemos una clasificación correcta de 99%, ¿verdad? Eso está muy bueno. ¿Cuáles variables realmente ¿Cuáles variables? Vean ahí entonces en la tabla. Pero está como raro, ¿verdad? Porque dice... O sea, todos se murieron, ¿verdad? Sí, es cáncer gástrico, fíjate. Solo tenemos 38 vivos de los 307. Sí, tal vez por eso es que es muy bueno, porque todas pueden influir la muerte, todos están muertos. Pero veamos que el modelo está pronosticando vivos, ¿verdad? Entonces es bueno también para pronosticar vivos, pero no sé para abajo porque, digamos, sexo ahí no da significativo, ¿verdad? Y residencia tampoco, etnia tampoco, edad tampoco. Y el IMC, no sé si debajo quedó alguna otra variable. No, es que creo que puse los IMC, no lo codifiqué.
Pero los codificó el programa, porque como no estaban codificados. El grado tampoco. El grado tampoco. Habría que entonces correr el modelo nuevamente con el IMC, ¿verdad? O sin eso. O sea, con el IMC solito. A ver. Recuerden que a la izquierda el índice que se ve ahí nos ayuda también a ubicar, porque ahí nos mandó como al final, ¿verdad? Del análisis. Podemos irnos donde dice block 1, ¿verdad? Ahí están las variables que están en la ecuación finalmente. O sea que este es el... Ahí, exacto. Ese lo ubica, digamos, en el lugar donde está su respuesta, digamos, donde ya tiene el análisis, ¿verdad? Ven que ahí ya el R cuadrado bajó, ¿verdad? Mi modelo es bueno para pronosticar muertos, ¿verdad? Más que vivos, porque vean que a los muertos los puede pronosticar bien en el 99%, ¿verdad? En cambio a los vivos en el 6%, ¿verdad? Y veamos la significancia de las variables. Digamos ahí, ahora sí, digamos sexo, sí nos da, ¿verdad? Etnia tiene el código 1, ¿verdad? El primer nivel de etnia. Y después tiene el grado histológico, el primero. Sí. Aquí me perdí un poquito. O sea, por ejemplo, este porcentaje correcto se refiere a los datos que fueron, o sea, a los datos que están siendo el porcentaje de los datos que estaban bien ingresados, o a qué se refiere eso. Sí, ¿verdad? Ajá. Digamos, eso lo que está diciendo es de los 216 muertos que tenés en tu base de datos, el modelo dice que 215 serían muertos, ¿verdad? Sí, entonces, eso te da una excelente clasificación. Pero en los vivos, de los 35, 33 los declara muertos. Entonces, solamente tenés, digamos, una clasificación correcta de 5.7%, que está muy bajita. Pero entonces, en realidad es un modelo que es muy fuerte pronosticando muertos, pero no nos sirve para pronosticar vivos, ¿verdad? Entonces, pero... Y entonces, solo me quedó duda con eso, porque como el otro estaba igual por toda la cantidad de variables, ¿cómo sale o de dónde se calcula? Ajá, digamos, el otro, como tenía tanto, ¿verdad? Todo el IMC desglosado, pues entonces daba como un ajuste casi perfecto, porque casi que está pasando la línea por todos los puntos, ¿verdad? Pero digamos que no es la realidad, ¿verdad? Entonces, digamos, este es más real que ese otro, ¿verdad? Ahora, aquí lo que me dice es que las variables que estás incluyendo te ayudan a pronosticar muertos, ¿ok? O sea, pero ¿es una medida estadística o es un porcentaje? Es un porcentaje. Eso que estás viendo de clasificación correcta es un porcentaje. Pero aplicando el modelo. Pero entonces el modelo, si nosotros corremos esto y decimos grave las probabilidades, podemos ver que aquellas probabilidades, ve que aquí dice el valor de corte es 0.5. Entonces, ¿qué significa eso? Que calcula la probabilidad con el modelo. Si esa probabilidad es menor que 0.5, lo clasifica como muerto. Y si es mayor que 0.5, lo clasifica como vivo. Sí, pues. ¿Ok? Entonces, el modelo, realmente las variables que son significativas son sexo, ¿verdad? Etnia y grado. Las demás no. Entonces, uno podría irse y correr el modelo solo con las 3 variables que nos están dando significativas. ¿Ok? Sí, que entonces, esas las puse porque fueron las que me salieron significativas en el modelo univariado, digamos, en muertos, una por una,
Ajá. Exacto, pero entonces diga, eso es muy importante, doctor, ¿verdad? Entonces digamos, comenzamos generalmente con una relación casi que univariada. ¿Cuánto influye sexo? ¿Cuánto influye edad? ¿Cuánto influye grado? ¿Verdad? Y después lo vemos ya integrado, ¿verdad? Para ver entonces cuáles se influyen entre sí. Adelante, Karim. Bueno, eso es una decisión. Lo que se me olvidó el del estadístico. Sí. El del grupo, o sea, el del grupo todo en conjunto, ¿cuál es? ¿Qué? O sea, el del modelo es este porcentaje o hay otro estadístico. Bueno, arriba tenés el ajuste de Hosmer-Lemeshow y tenés también el R cuadrado. Sí, ok. Karim me hace la pregunta de justamente porque etnia tiene un valor de P de 0.057. Entonces, en eso hay dos posiciones, ¿verdad? Uno es que yo uso un valor alfa fijo, por ejemplo, 0.05, y entonces etnia no entra, ¿ok? El otro es que yo reporto aquellos que estén por debajo de 0.10. Por ejemplo, pues en el informe, digamos, o en el análisis del artículo, ustedes podrían, por ejemplo, poner, se encontró, digamos, que había niveles significativos, ¿verdad?, para las siguientes variables. Entonces yo pongo sexo y entre paréntesis pongo P igual a 0.024. Etnia, P igual a 0.057. Entonces, si alguien quiere ser muy estricto, entonces dice, no, etnia no, me explico, pero yo reporto el valor P. Porque en este momento, digamos, y trabajando con este tipo de bases de datos, a uno, aunque no le dé menor a 0.05, puede ser interesante, digamos, analizar la influencia de etnia, ¿verdad? Y que en el futuro, digamos, en otro tipo de estudios, uno ya va especificando más el modelo para ver cuál es esa influencia que tiene etnia. No sé si me explico, Karim. O sea, uno puede tomar... puede tomar cualquiera de las dos posiciones, ¿verdad? Y vos puedes decir 0.05 o nada, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sexo sí y grado. Sí, podemos subir un poquito más. Solo es que me queda en la hoja de resultados, podemos subir un poquito más. Vos me decís. Quiero, ahí, ya no. Un poquito más para abajo, más bien. Un poquito más. Ahí. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Nahel Kerke, que tiene apenas un 14%, el R cuadrado, ¿verdad? Es que justo eso es lo que me creo. O sea, bueno, pues, eso es lo que me. Bueno, eso es lo que me genera, que me genera como un poco de. Porque vamos a ver, por ejemplo, estas regresiones. O sea, de hecho, estas regresiones, por ejemplo, nos sirven como para los modelos de la mortalidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un Apache, y entonces el Apache, pues hicieron básicamente esto, y entonces yo voy metiendo varias variables en un calculador, y me dice, por ejemplo, porcentaje de mortalidad esperado con de tanto. Exacto. Entonces, es como para lo que se usa este ejemplo. Pero mi duda era porque, por ejemplo, de lo que me acuerdo, o sea, es que, por ejemplo, es el R cuadrado muy bajo. Sí, o sea, sí. No, aquí, aunque tenga un 99.5% el modelo de poderme predecir para los muertos, realmente no, el modelo no tiene como una buena correlación para poder hacer el pronóstico con esas variables, pero sí es así. Exacto. Vamos a ver, el R cuadrado lo que me muestra es la dispersión de los puntos alrededor de la recta, si lo queremos ver de esa forma, ¿ok? Entonces, un R cuadrado bajo, ¿qué significa? Los puntos están alejados de la línea, ¿verdad? Hay mucha dispersión, ¿ok? Si lo quisiéramos ver, digamos, de alguna forma, voy a tener más riesgo pronosticando, ¿verdad? Eso es lo que en el fondo me está diciendo. Pero sí tengo variables buenas, ¿verdad? Variables interesantes, digamos, sexo, etnia y el grado. Pero me falta más, ¿verdad? Porque yo creo que aquí estamos viendo mucho las variables primero como digamos, como físicas, ¿verdad? Pero individuales. Digamos, si es hombre o mujer, o si es mestizo o indígena, me explico. Pero tal vez me hace falta en el modelo otro contexto de variables más de exámenes, digamos, de resultados, digamos,
microbiológicos o algún otro tipo de examen que ustedes puedan incluir. Pues como anemia, también. Albúmina. Ajá. Y tomar en cuenta que aquí estamos con un falso positivo, ¿verdad? Muy alto. Sí. Que sería muy, muy malo para un modelo de estos, digamos, predecir que una persona va a fallecer y que sea falso. Ajá, exacto. Digamos, porque por eso es que yo les digo que el modelo es más para predecir muerte, ¿verdad? Porque justamente, digamos, en el renglón de los vivos, que ahí es la parte que a veces uno dice, uy, este modelo se me está quedando. ¿Por qué? ¿Por qué se me está quedando? Porque me faltan datos para pronosticar vivos. ¿Ok? Es decir, sexo, residencia, etnia, edad y grado e IMC me podrían ayudarse a predecir muerte, pero no la gente que sobrevive. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, lo que habría que revisar es de los datos que yo tengo, cuáles datos podrían estar relacionados con que una persona viva o no, digamos, frente a un cáncer gástrico. Además de lo que tenemos, ahí más bien es... Sí, pero es que aquí hay muchos muertos. Sí, claro, sí, ¿verdad? Pero el pronóstico de muerte está muy bien, ¿verdad? El asunto es cómo hago yo para mover los 33 casos de vivos que estoy diciendo que se van a morir, ¿verdad? Cuando en realidad están vivos. Sí, porque de hecho pues en el contexto de este tipo de enfermedades, eso puede pasar, ¿verdad? Sí. Pero, esa combinación aleatoria de varias variables, que ahí sí que, como decía usted, ¿verdad? Por ejemplo, mujer que vive en la ciudad, que es indígena, por ejemplo, menor de tantos años y con una obesidad tanto, esas sí van a estar vivas porque son las que encajan como en el modelo, ¿verdad? Ajá, exacto. Ajá. Son las demás. Entonces, aunque la dispersión puede ser un poquito más alta porque hay muchos muertos, ¿verdad? Y es realmente eso es lo que hace el modelo, ¿verdad? Que no importa. Ajá. Digamos, con las variables que yo le estoy dando, el modelo está tratando de discriminar, ¿verdad? De separar el grupo que vive y el grupo que muere. Pero me hacen falta variables, eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, a la hora de plasmarlo uno en el artículo, puede escribirlo así: mi modelo no funciona para vivos, pero sí para muertos. Sí, porque es decir, usted, digamos, lo que usted podría decir, ¿verdad? Es que su modelo, digamos, tiene un R cuadrado de 14%, o sea que nos daba, digamos, como bastante dispersión, ¿verdad? De los puntos alrededor del modelo, y particularmente que se puede explicar, digamos, por eso de que el modelo se ajusta mejor para pronosticar muerte, ¿verdad? Que para pronosticar sobrevida. Ahora, mi idea es, usted tiene una base con bastantes variables, puede ser que necesite otras variables, digamos, como usted mencionaba antes, de albúmina, ¿verdad? Entonces, no sé si hay algunos de los exámenes o resultados, digamos, que ustedes puedan tener ahí en la base, que considere que puede ayudarle a explicar un poco más y subir el R cuadrado y mejorar el ajuste. Sí, eso los estamos... precisamente por eso lo estamos agregando, ¿verdad? Okay. A la base de datos. No tiene muchos datos, eso es, sí, todavía. Sí, porque mucho de la idea era que solo fuera clínico, ¿verdad? Ajá. No incluir, por ejemplo, que el médico en la consulta pudiera, sin necesidad de hacer otro tipo de exámenes, ¿sí? ¿Verdad? Con la pura clínica, establecer el modelo. Ajá. Podemos ver la fichita de las variables del nombre, para ver qué otras podríamos agregar, para ver si mejora el nombre de las variables. Vamos a ver. Bueno, pero ahí sí hay otras que se pueden... pero por ejemplo, la tipificación del TNM, que es diagnóstica, ¿verdad? Esa podría ver como en categórica.
la respuesta a la quimioterapia inicial también, porque si tienen respuesta completa en sala, es una variable que puede predecir que estén vivos. Bueno, ahora que usted está diciendo eso, digamos, uno podría tener un modelo, digamos, al momento del diagnóstico, ¿verdad? Y un modelo conforme va avanzando el nivel de información que voy incorporando. También. Esa que dice año del diagnóstico que está como categórica, esa es numérica, ¿verdad? O está como antes de tal año y después de tal año. ¿Qué es por año? Bueno, tal vez si está el HER, ¿verdad? Si tiene HER2 positivo o no tiene HER2 positivo. Entonces, a ver. El Helicobacter, ¿verdad? Si el Helicobacter está positivo o negativo. Uh-huh. Y aquí le agregamos el TNM, que era los que eran metastásicos. Entonces, tipo de por ejemplo, ahí arriba ya va subiendo un poquito. O sea, en el R subió como de 0.08 a 0.22. Ajá. Y así hasta que llega. Y el otro de 0.14, ¿verdad? A 0.34. Y vean ahí, digamos, cómo la clasificación correcta de los vivos, que estaban apenas en 6, ahorita está en 40. ¿Verdad? Entonces ya mi modelo se va como equilibrando. Sí. Ahora veamos cuáles son las variables ahí. Y aquí la etnia sí se volvió significativa, mira. Ajá, y vean que en cambio sexo perdió, ¿verdad? Ven que es el efecto que hacen las variables unas sobre las otras, ¿verdad? Eso es lo importante del multivariado. Edad. Y la otra cosa es de que como este modelo, por ejemplo, todos los que no están completos se eliminaron, ¿verdad? Porque al principio eran 200, eran como... Ah, sí, también tenés razón. Pacientes y ahora solo hay 50. Sí, exacto. Porque todos los que están incompletos se van eliminando. Digamos, aquí nos queda edad, ¿verdad? Que está en 0.044 la significancia y edad 3, ¿verdad? Y la etnia. Sí. Y la edad 3. Una pregunta. El R cuadrado, ¿cuánto tendría que estar como para decir que mi estudio es significativo? Bueno, vamos a ver. Uno quisiera que sea lo más alto posible. En lo que es de seres humanos, con que esté como por encima del 50% ya es algo. Incluso a veces 40 ya uno dice, wow, ya tengo algo, me explico, sobre todo en estudios exploratorios, ¿ok? Ahora, no es solo el R cuadrado, Pedro, ¿verdad? Porque ya dijimos que el R cuadrado son los puntos alrededor de la línea. Digamos, eso no le quita la significancia a las variables, ¿verdad? Entonces, aunque el R cuadrado sea bajito, si sexo me salió significativo, ya eso es importante, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, gracias. Con mucho gusto. Ahora, el tema justamente es que uno lo que quiere es, digamos, como eso, ¿verdad? Digamos, es un equilibrio entre que el modelo sea parsimonioso. O sea, no es que le voy a decir, digamos, al médico, mire, tiene que hacer estas 200, ¿verdad? Variables para poder pronosticar. No puede ser, ¿verdad? Sino que entre menos posible, mejor, ¿verdad? Siempre que tenga un buen ajuste, ¿verdad? El modelo. Y eso sí, pues de seguir completando, digamos, la base de datos para que realmente podamos ver esa influencia de las variables. Si les parece, tomamos unos 10 minutitos de receso y yo no sé si el doctor Castro o el doctor Mario pueden tener alguna base donde podamos aplicar otra regresión logística o una regresión múltiple. Sí,
el doctor Mario nos muestra la suya. Exacto, ¿verdad? Entonces, damos 10 minutitos de receso y nos vemos a las 6:10. Gracias, sí. Perfecto. Perfecto. Aquí está regresión. Sería multinomial. No estamos viendo lo que estás haciendo. Seguro lo estás haciendo en la otra pantalla. Ajá. Sí. Mario, ¿hay posibilidad de pronosticar entre quien tiene cáncer y quien no? Sí, también podemos probar así. Veamos. Pero como era uno con varias, ahorita vamos a ver. Ok. Es esto. Ahora sí, ¿verdad? Ahí vemos la tuya, sí. Ajá. Entonces, vamos a probar con dos con fines de ejercicio, no para publicar. Entonces, esta regresión es, probamos el de multinomial, ¿verdad? Bueno, ¿querés pronosticar varias variables? Ajá. Ok. Sí, ¿verdad? Multinomial. Entonces, la dependiente, pues, recodifiqué la numérica del IMC para que me diera 4 valores. Ajá. Y la referencia, bueno, van ascendentes. Ajá. Y la categoría de referencia, la primera. Bueno, como es obesidad. O sea, el cambio lo estarías viendo respecto a la última o respecto a la primera. Esa es como la opción. Ok, ok. Entonces, en los factores, vamos a meter. La que tenemos ahí en dependiente, ¿qué variable es? Para que me expliques un poquito. Bueno, entonces solo como tenía el índice de masa corporal en variables numéricas, entonces solo hice 4, ¿verdad? Entonces puse de 1 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40. Ok. Y en los factores pongo las categóricas, ¿verdad? Ajá. Y en la covariable podía probar meter la edad. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí, ¿tamaño qué es? Es tamaño en centímetros, son numéricos. Ajá, pero es tamaño que de estatura. No, es del tumor, entonces eso no, porque no para este no tomé en cuenta el. Ajá. Entonces, solo, ¿verdad? Modelo. Y ahí no se me olvidó. Aquí ya le doy a aceptar, ¿verdad? Porque ya está el R y todo lo demás. Ya está marcado. Catalina. Sí, señora. Disculpe, ¿cómo sabemos cuál es la covariable que debemos de escoger? No, digamos ahí covariable básicamente es que tenga que ver con lo que estoy analizando, ¿verdad? Digamos, en el caso del tamaño, que era el tamaño del tumor, no porque, digamos, ahí yo tengo personas que tienen cáncer y personas que no, ¿verdad? Entonces lo que vamos a pronosticar más bien es qué nivel de obesidad tiene, ¿verdad? A partir de unas variables. O sea que como era IMC hubiese sido mejor que fuese la talla o fuese el peso del paciente. Exacto, algo así. Digamos, ahí yo pienso que me funciona más edad, ¿verdad? Digamos, de las que teníamos ahí, que incluir estatura o peso, porque estatura o peso ya de por sí entran en el cálculo del IMC, ¿me explico? Si no, es como, ahí probablemente me da un R² de 1 porque casi que estoy usando la misma variable explicando. Ok. Ajá, ok. ¿Y lo corriste, Mario? Sí, ahorita lo corrí. Es que no estamos viendo. Ajá. Sí. Ok, entonces digamos, la persona obesa es lo que estamos pronosticando. Es que. Bueno, sí, la persona
No, porque ¿qué fue lo que hice? Ya me equivoqué. Tal vez más abajo. Bueno. Ajá. Karin, tal vez para ampliar, digamos, lo que estaba diciendo de la edad es, por ejemplo, si vos te crees que, digamos, si yo no quiero explicar obesidad a partir de edad, pero creo que la obesidad va a estar mediada por la edad, es decir, que conforme yo aumento la edad, digamos, aumenta la obesidad, entonces yo la puedo poner como covariable. Digamos, yo podría pensar algo así como lo siguiente, ¿verdad? Incluso lo podría hacer como generacional, que uno dijera, bueno, la gente que nació, los baby boomers, ¿verdad? Los que nacimos en los 60s, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de obesidad? Los que nacieron en intermedios y los que son millennials, por ejemplo, ¿verdad? Porque pareciera que no, o sea, que no es justo, digamos, comparar una persona digamos, de 50 años o más con una persona más joven, ¿verdad? Si quiero ver obesidad, porque sé que va a estar mediada por la edad, ¿verdad? Tal vez algo así, ajá. Bueno, entonces, este es el multivariado, ¿verdad? El índice de masa. Bueno, ok. Ajá. Que fue el que escogimos para comparar y lo estamos comparando con, digamos, que el uno que es desnutrido. Pero por eso no aparece, solo aparecen los otros. Exacto. Y entonces... Ahí lo que te está dando es cuántos casos tenés de cada uno, ¿verdad? De cada uno. Ajá. Por ejemplo, en menopausia tenés como un caso perdido, ¿verdad? Seguro. Sí, es que es el 3 que volvió a aparecer. que solo es 1 o 2 y en algunos se me va a haber ido el teclazo y le dejé 3. Ajá, ok. Ok. Pero entonces aquí no está el chi cuadrado de que si hay diferencia entre los grupos. Ajá, digamos, este es un modelo, este es el ajuste del modelo, ¿verdad? Entonces el modelo me está dando significativo, que eso es importante, ¿verdad? Digamos, porque lo que está significando es que el modelo sí se ajusta, ¿verdad? Nagel Kerke, pues, lo ves ahí, está explicando 39%, dice el R cuadrado, ¿ok? Y hay dos variables importantes. Claro, yo lo vería al revés, seguro, ¿verdad? En causalidad, pero bueno, es diabetes e hipertensión. Sí, diabetes e hipertensión. ¿Verdad? Digamos, vean que aquí es interesante porque me está diciendo, mire, la edad no, o sea, a pesar de lo que estaba razonando yo, ¿verdad? Entonces, digamos, quiere decir que no hay digamos, que la edad no está influyendo como covariable, ¿verdad? Si yo pensara que sí es importante para pronosticar, la tengo que meter como factor, pero ¿cómo lo haría? La meto en rangos, por ejemplo, ¿verdad? Y después tampoco la menopausia, o sea que no es cierto que porque ya estemos en menopausia vamos a estar obesas, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. ¿Ok? ¿Y familia? ¿Qué familia qué es, Mario? Era que si tenía antecedentes de haber tenido algún miembro de la familia que tuviera historia de tener cáncer o no. Ok. Bueno, aquí probablemente eso no influiría porque tengo gente que no tiene cáncer, ¿verdad? Por eso tal vez no es significativo. Okay. Es como el modelo al revés, ¿verdad? O sea, que es más probable, por ejemplo, que una persona que tenga diabetes que tenga diabetes o que sea hipertensa sea obesa. Obesa, exacto. O sea, vean que es como cuando uno hace una probabilidad condicional, ¿verdad? Es decir, si a mí me dicen que la persona es obesa, ya usted inmediatamente diría, debe tener diabetes y debe tener hipertensión, ¿verdad? Eso es lo que vas a decirlo al revés, digamos. Ajá. Y bueno, aquí lo que va a hacer es que para cada uno de ellos nos está generando el modelo, ¿verdad? Entonces, digamos, para el nivel 2 del índice de masa corporal clasificado, ¿verdad? Ahí me vuelve a decir diabetes. El nivel 1 particularmente, ahí es importante para predecir, para pronosticar. En el índice de masa corporal 3 también, ¿verdad? Es igual, ahí tenemos diabetes. Y el coeficiente... Ajá.
¿verdad? El coeficiente es menor a 1, ¿verdad? Para diabetes. El coeficiente. Sí, que es el exponente, ¿verdad? De beta, sí, pues, que es la razón de probabilidades, ¿verdad? La razón de odds. Ahí me da menor que 1, lo que significaría, digamos, que es el riesgo, ¿verdad? Digamos, de diabetes 1. Diabetes 1, ¿qué es en el ejercicio? Que sí tenía. Que sí tenía. Ok. Ahora, vos podrías hacer entonces ahorita, digamos, diabetes está codificado como. Como sí, ¿no? Sí, no. Ok, hagamos unas tablas. Digamos, si yo le quisiera explicar a alguien que no es muy experto, digamos, en esto, probablemente la salida de esto no es la más sencilla. Entonces, digamos, yo le voy a hacer un análisis de tablas, digamos, analizar en tablas. Tablas personalizadas, ajá. Y vamos a cruzar el IMC con esas dos variables que tenés, ¿verdad? Ahí en aceptar. Le das de una vez a aceptar. ¿Verdad? Entonces, la variable que creaste, la IMC, esa última, ¿verdad? La ponemos como columna. Y creo que se pasó, sí, se fue. Diabetes e hipertensión. Ajá. Hipertensión la puedo poner debajo de diabetes. Ahí queda como anidado, pero tal vez lo puedes poner debajo. Ah, ya, o sea. Ahí. Y si quieren entonces le ponemos porcentajes, Mario. Creo que si te pones en IMC, ahí. Dale ahí. Bueno, en diabetes, entonces, qué raro. ¿Qué pusiste primero? ¿Diabetes? Ah, sí, pusiste primero diabetes, sí. Ajá. Entonces ahí le ponemos estadísticos de resumen. Porcentaje de columna. Aplicar a todo. Y hacemos la prueba de chi cuadrado, ¿verdad? Allá donde dice estadísticos de prueba. La prueba de independencia. Ajá. Y arriba la comparación de proporciones. Eso. Y le damos a aceptar. Ok, entonces digamos, vean que la chi cuadrado me da significativa para las dos, ¿verdad? Porque obviamente acabo de demostrar eso. Pero entonces yo puedo ver, digamos, que hay diabetes en el nivel 4 de IMC, ¿verdad? 80% hay ahí. En los otros anda alrededor del 20%. Y en el caso de hipertensión, los dos niveles, el 3 y el 4, son los que tienen hipertensión, no el nivel 2, ¿verdad? Ok, y abajito está la prueba de Bonferroni, que es la que me dice cuáles de esos porcentajes son realmente distintos, ¿verdad? Si bajas ahí un poquito, yo creo. Ahí, ¿ves? Entonces te dice que el nivel 4, digamos en diabetes, significa esa proporción del sí, ¿ves que dice AB? Ahí. Entonces está comparando el nivel de C con el nivel de A y B y me dice que es significativamente más alto C que A y B en el sí. Y en los no, pues que los no del 2 y el 3 son más altos que el 4. Mira, esa es la comparación que está haciendo. Digamos, no encuentra significativamente distintos los porcentajes de hipertensión. Entonces, el 80 y el 84 son mayores que el 20. Sí, pero en el no. Pone la C, en el no. Ajá. Exacto. Siempre marca los altos, ¿ok? Los que son mayores. Ahí ves más alto en el 4.
Para el sí. Solo marca el más alto. Exacto. Entonces, digamos, para el no, marca que A y B son más altos que el C. Ok. Muy bien. Alguien que tenga excelente, ¿verdad? No sé si tienen preguntas en relación con este ejercicio. Ok. Si tenemos algún ejercicio, entonces que podamos trabajar con regresión múltiple, pero lineal, no logística. Yo tengo una, digamos cuando, y si uno codifica al revés, es solo de darle la vuelta. Exacto. Digamos, si yo, por ejemplo, ahí donde ustedes tenían analizar, ¿verdad? Deja de compartir, Mari, por... Se ve, pero... Puede ser con la misma que corrimos con usted. Espera, si usted quiere pronosticar el vivo, el muerto, digo. Sí, digamos, esa es una base de datos de cáncer de mama. Ok. Entonces, aquí a la hora de codificarlo. ¿Cómo lo tiene codificado en la base? Yo lo estaba viendo. Aquí puse el 0, los vivos. ¿Está en la vista de...? Sí. Ok. Aquí está. Ahí está la pantalla. Entonces, me puse 0 de los vivos y 1 de los muertos. Entonces aquí me va a dar los datos al revés. Exacto. Debería llegar a la misma conclusión, ¿verdad? Digamos, los coeficientes van a cambiar de signo. Pero a veces va en la, digamos, es más fácil explicarlo, tal vez, ¿verdad? De que uno está pronosticando al que muere. Porque va de la mano, por ejemplo, cuando veamos el análisis de sobrevivencia con eso, ¿verdad? Entonces, aquí, vamos a ver. Aquí le puse el SRB, que se refiere casi a lo mismo del grado del otro, que peor diferenciado, más alto. CNM, la etapa clínica, si era una etapa avanzada, era una etapa temprana. Las edades, si es menos de 50 o más de 50. Si tenía HER2 positivo o negativo. Y el índice de masa corporal, que ese, no sé. Y la inmunohistoquímica, que esa tenía cuatro variables. Ok. Eso era lo que preguntaba Pedro. Ese número debe ser lo más alto, entonces, para darle validez al modelo, ¿verdad? Sí, digamos que ahí lo que nos está diciendo, ¿verdad? Es que todavía como que nos falta poder de explicación, ¿verdad? Entonces, si uno viera la línea, ¿verdad? Digamos, si estuviéramos pensando en una regresión lineal para que nos imaginemos, ¿verdad? Yo tengo la línea y tengo los puntos arriba y abajo, pero muy dispersos. Cuando el R cuadrado es más alto, los puntos están más cerca de la línea. ¿Ok? ¿Y ese como qué número se puede considerar? Bueno, cuando estamos trabajando con humanos, ¿verdad? Que variamos como en tantas cosas, yo pensaría que 40, 50% ya nos va dando buena información. ¿Ok? Ya. Pero eso es lo que decía, que si vamos sumando más variables, digamos, de laboratorio, otras que sean más objetivas, eso va a ir subiendo. Probablemente va a subir. Ahí yo lo que haría es que ya no sea solo de enter, ¿verdad? De que entren todas, sino de que justamente sean, el modelo me permite escoger cuáles son las mejores o dejar solo las mejores, ¿me explico? Porque cuando nosotros hemos usado enter, hay algunas que no salen significativas. Si quiere, bajamos un poquito para ver ahí. Vean, por ejemplo, ahí donde usted está viendo las variables en la ecuación. Entonces, el SRB2 sí le da significativo, ¿verdad? La edad, digamos que voy a hacer con que ande alrededor de 0.05, ¿verdad? No importa si se pasa. Edad 3, ¿verdad? Respuesta
e inmuno-HI, ¿verdad? Ahí estoy dejando por fuera, por ejemplo, IMC, porque ya me da 0.086, ya está más cerca de 0.10. ¿Ok? Entonces yo vuelvo a correr el modelo y dejo solo las que me salieron significativas, ¿verdad? Eso hace que mi modelo sea parsimonioso, ¿verdad? Es decir, que tenga solo lo necesario. En la binaria ahí. Entonces saco el INC era, ¿no? El índice de masa corporal era. Ese no salió, ajá. El GER tampoco salió. El GER tampoco salió. Y aquí todas. Ve, ahora prácticamente, bueno, con excepción de edad, todos los demás son significativas, ¿verdad? Y su modelo, digamos, aquí el tema es, ve, que usted está explicando un 76%. Es más fácil, sigue siendo más fácil explicar los vivos, ¿verdad? La sobrevida, porque en este caso a los muertos nos cuesta, digamos, lo estamos explicando solo en un 10%. Entonces, digamos, estas mujeres que fallecieron no fue solo por estas variables que están aquí, digámoslo así. Entonces, prácticamente con el primer análisis se meten todas las variables. Exacto. Cuando yo hago enter, entran todas, pero algunas no son significativas, ¿verdad? Entonces, una forma de hacerlo, digamos que era lo que habíamos visto, es, bueno, para dejar el poder en nuestras manos, ¿verdad? Entonces corremos el modelo con el enter, vemos cuáles son significativas y dejamos solo esas. Ok. Lo otro que es entregarle un poco de poder al SPSS es escoger un modelo como el WOLT, ¿verdad? Digamos, que entonces los vaya introduciendo poco a poco, digamos ahí otra vez en regresión logística, pero en lugar de enter, digamos, usted dice forward world, ¿verdad? Y le da a correr, ¿verdad? Bueno, puede meter las otras que usted quería, digamos, ¿verdad? Sí. El GER o si quiere, el GER, ¿verdad? Era. Ajá. ¿El WOLT qué significa? Perdone. Es una, digamos, es un estadístico, digamos, que desarrolló un procedimiento que va probando va haciendo como prueba de hipótesis, ¿verdad? De las que tiene, de todas las variables, con lo que está, cuánto aporta, cuánto esa variable aporta. Si es significativo, ¿verdad? La introduce, si no es significativo, la deja fuera. Y va haciendo prueba para ingresar y para sacar, ¿verdad? Entonces va haciendo ese ejercicio. Sí, ya no corrió. No se corrió. No, ese es el mismo, ya no me corrió. Haber metido algo mal. Ahí dice, déjeme leer, ahí dice la variable dependiente. Es que no hay menos de 2 valores con esas variables. Alguna de las variables que metimos ve que se quedó con 10 casos solamente. Alguna variable tiene muy poquito, seguro. ¿Será la K o? Ok. No sé. Parece que es esa de la K, seguro. Ahora sí. Entonces, el forward lo va haciendo hacia adelante, ¿verdad? Entonces, va probando la variable y la va introduciendo
si aporta algo adicional significativamente, ¿verdad? Hay otro que es backward, que quiere decir que primero las mete todas y luego va extrayendo según también un criterio igual de probabilidad, ¿verdad? Aquí lo hace en 3 pasos. El primero, ¿verdad? Mete la primera variable, luego mete la segunda y luego mete la tercera. Ahí podemos ver en las tablas cuáles fueron las variables que fue incluyendo. Un poquito más ahí para abajo y ahí va mejorando, digamos, la clasificación, ¿verdad? Hasta que llega al tercer paso con 77%. La variable más importante, la que introduce en el primer paso, es la SRB2, ¿verdad? O sea, esa es muy importante, ¿verdad? Incluso, bueno, eso hasta nos da a nosotros también información desde el punto de vista del diagnóstico, ¿verdad? Pero digamos, SRB2 es muy importante. En segundo lugar, inmuno-HI. Y en tercer lugar entra TNM. Sí. Y aquí. Y esas son las que no están, ¿verdad? Esa última es las que va sacando, las que deja por fuera. Entonces, al final, si uno ve ahí donde dice step 3, el step 3, arribita, ajá, ahí, sí, arribita, ajá, ahí en significancia, ven, todas son altamente significativas. Y los coeficientes, el exponente de beta, nos da mayor que 1 para inmuno-HI y menor que 1 para las otras, ¿verdad? Entonces, eso me dice que para pronosticar, ¿qué tenemos en 1 ahí? La inmunohistoquímica. Ajá. Esa, digamos, esa aumenta la probabilidad, ¿verdad? Ok. Ok. Y un ejemplo de multivariado que podría ser, digamos, regresión multinomial logística. Ajá, ajá. Ahí lo que necesita es que la variable que usted pone como dependiente tenga más de 2 niveles. O sea, no sea dicotómica, sino multinómica. Okay. ¿Verdad? No sé. Podría ser un ejemplo así como los que damos tratamiento, quienes tienen enfermedad estable, respuesta completa y progresión de enfermedad. Ajá, algo así, Pedro. No me recuerdo si eso está. Podemos hacer la frecuencia primero, si quiere. Para que revisemos cuáles variables les interesan y cuántos casos tenemos, ¿verdad? En frecuencias, ajá. Y número de consulta, lugar de tratamiento primario, si fue en el seguro o en otro lugar. Ajá. El índice de masa corporal, la ficha del diagnóstico, eso no. El diagnóstico histológico, TNM, la clasificación de SRB. Si por eso no salía acá. Exacto, ahí están los 10 casos. Sí. Ve, por ejemplo, el esquema de QMT no, ¿verdad? La respuesta a neoadjuvancia, ese lo va a dejar con 317 casos, ¿verdad? Ya ahí me parece que seguro es la gente que siguió las siguientes fases, eso es. Sí, los que recayeron. Ajá. ¿Verdad? Que fueron
a quienes se les hizo biopsia de las recaídas y le hicieron inmuno. El tipo, el TR de metástasis, ya no me acuerdo. El tipo de quimioterapia que les dieron, el número de ciclos, la respuesta, el tiempo de duración de la respuesta y la fecha de progresión. Ajá. Y una podría ser ¿a quién se le ocurre algo? Para una multinomial. Veamos qué tiene ahí que sea. Bueno, aunque sean menos, puede ser, digamos, como esa clasificación. No sé si vale la pena explicar la clasificación. Hagámosla por por el ejercicio, dice. Regresión multinomial. Aquí por inmunistoquímica, por etapa. No puede ser que mientras mayor sea, peor sea el tumor. Los que recayeron. Con este. Y aquí, esta, ¿qué sería? Ahí estamos escogiendo, digamos, interacciones y todo. ¿Qué significa interacciones? También los cruces entre estas variables, ¿verdad? Yo no sé si en ese caso, edad, así como está, porque está, no sé si la tienen rangos, doctor. Sí, esa es menos de 50 y más de 50. Pero creo que está, no sé, porque ve que tiene una reglita. ¿Es esa? Ok. Ok, perfecto. Entonces, en el modelo lo podemos dejar así como está. Veamos estadísticas. Ok. Ok. Y si quieres, salvemos para que veamos esas probabilidades. Y aquí. Entonces, salvamos las probabilidades estimadas y cuál es la categoría a la que se predice. Después las puede borrar, ¿verdad? Ok, ahí nos dice cuántas hay de cada tipo, ¿verdad? Nos vamos a quedar con 883, creo, ¿verdad? Sí, 830. Ajá. Bueno, el modelo aquí explica, digamos, si usamos Nagelkerke, 27%. Y ahí está la significancia, ¿verdad? De los efectos, ¿verdad? Entonces tenemos la intercepción, es significativo inmuno-HI, es significativo TNM, REC y edad 3. ¿Verdad? Y aquí entonces va a ir diciéndole para cada nivel, ¿verdad? ¿Qué
por ejemplo, para bien diferenciado ese SBR, cuáles son las variables significativas, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí tenemos inmuno-HI, cuando está en el primer nivel, es significativo para predecir y después la edad 3 en 1. Okay. Ajá. Y después, en este caso, digamos, inmuno-HI 1 tiene un exponente de beta mayor a 1, ¿verdad? ¿Qué significa inmuno-HI 1? Es con receptores hormonales positivos. Ajá, y entre más alto, ¿qué pasa? Si son positivos, le va mejor al paciente. Ok. Sí. Ok. Entonces ahí por eso da más alta la probabilidad. Pero ahí la interpretación sería como los que tengan receptores les va 3 veces mejor a los que no tengan. Exactamente. Vamos a ver. Le tira las curvas, ¿verdad? Sí, eso es lo que quiero. No, creo que no le marqué. Aquí están bien. Para los luminales A, bien 58 meses, los B 59. Qué raro me salió esta curva. Es como yo me acordaba. A ver. No me acuerdo cómo las tengo aquí. No sé, pero aquí. 0. Voy a marearos. Si quiere, tírela, véalo en la tabla donde tiene la variable. Ahí tienen que estar los códigos, digamos, para... Ahí, ajá. Sí, 1. Aquí era 2. Yo le estaba poniendo 0. Ajá, por eso no tiró nada, ¿verdad? Porque estaba en... Entonces aquí es 2. Será para demostrarles qué podía pasar. Sí. Esta. Ve que se ve. Sí, es. Ajá. ¿Verdad? De los HER2 puros no han llegado como al 50%. Ajá. Y los triple negativos bien 72 meses. Ajá. ¿Verdad? Por eso como esperaba, doctor. Sí. Ajá. Como esperaba. Ok. Sí, que digamos que las dos van a ir de la mano, ¿verdad? Describiéndole en términos generales, debería ser así. Entonces, esa era
Creo que no es esa porque ahí... Sí, eso es como... Una regresión era, ¿no? Sí, pero esa tiene la edad sin categorías. Así está. Uh-huh. Y así se confunde. Sí, por eso a veces ya cuando uno encuentra algo debería como borrar todo y correrlo para que le quede limpio, ¿verdad? La salida. Sí. Ok, yo no sé si tienen comentarios, preguntas sobre esto. Sí, lo otro es que si aún teniendo bajo el R cuadrado tiene algún valor presentarlo, doctora. Digamos, el R, digamos, yo pensaría que sí, les voy a decir por qué. Porque es con la disponibilidad de variables que tenemos, ¿verdad? Nosotros vamos construyendo conocimiento poco a poco, ¿verdad? Entonces ahí lo que estaríamos diciendo es, bueno, en este momento, digamos, tenemos una base de datos con esta cantidad ¿verdad? de variables y casos. Con estas variables, en este momento, digamos, por ejemplo, podemos hablar de variables de contexto, o verdad, o variables iniciales, digamos, de un paciente, que generalmente el conocimiento es muy limitado todavía, ¿verdad? Entonces, digamos, si uno a partir de la edad o del sexo, ¿verdad? O del IMC, digamos, ya puede comenzar a ver algún pronóstico. Pero eso obviamente no es suficiente, ¿verdad? Sino que siempre va a ir agregando uno otra información que completa la base de datos. Entonces, al principio, yo creo que incluso sirve hasta en ese proceso de que con esta información inicial apenas estamos explicando, por ejemplo, el 30%, ¿verdad? Con más información podemos irlo viendo gradualmente, digamos, si decimos, bueno, con más información subimos al 40 o subimos al 50 o así, ¿verdad? Entonces, digamos, cada vez vamos más seguros del pronóstico conforme vamos avanzando, ¿verdad? Y ese R cuadrado aparece en las publicaciones, no me acuerdo si se ve. Debería aparecer. Sí, sí debería aparecer. Digamos, se reportan varias cosas. Se reporta el R cuadrado, se reporta la clasificación correcta, ¿verdad? Que es muy importante, incluso esa aclaración de si estoy pronosticando mejor muertos o vivos, por ejemplo, ¿verdad? Y luego, pues el detalle de cuáles variables salieron significativas. Pero digamos, un R cuadrado bajo no desprestigia las variables significativas. ¿Me explico? Es decir, siempre las puedo reportar. Ok. Bueno, re bien. Bueno, entonces estuvo muy interesante. Espero que pasen muy bien el próximo miércoles, ¿verdad? Con ese ejercicio que van a hacer. Y nos vemos de hoy en 15, entonces. Bueno, gracias. Estoy en 15. Que pasen muy bien. Muy bien. Hoy pensé en adelantar una de los temas de regresión logística como para poder ver también dudas en las próximas semanas de parte de ustedes, digamos, sobre tanto la regresión multivariable como la regresión logística binaria, ¿verdad? Que es la que vamos a estar viendo hoy. Entonces, en primer lugar, tal vez lo que quisiéramos es pues contarles un poquito del modelo, ¿verdad? Que está detrás de eso, y luego ver la ejecución en el SPSS, ¿verdad? Entonces, la regresión lineal que vimos la semana pasada, sea simple o multivariada, ¿verdad? Porque algunos de ustedes también se pusieron a probar modelos multivariados, suponen que la Y es una variable continua, ¿verdad? A nivel de medición razón o escala, como aparece en el SPSS. Pero también nosotros podemos tener una variable Y que sea dicotómica, ¿verdad? O que sea, también puede ser multinomial, ¿verdad? Entonces, digamos, la dicotómica nos permite hacer una regresión logística binaria o binomial, digamos que es muy interesante desde el punto de vista explicativo,
de tratar de encontrar cuáles son las variables, digamos, que influyen sobre un determinado nivel de una característica, o que nosotros podamos ver, digamos, una clasificación más bien multinomial, ¿verdad? Es decir, donde la Y asume varios valores, pero de una manera, digamos, nominal, ¿verdad? Es decir, puede haber un orden o no, pero simplemente tenemos, digamos, valores que representan un 0, digamos, ausencia de la característica, un 1, un 2, niveles, ¿verdad? Digamos, que podría ser, por ejemplo, tratar de predecir diferentes niveles, digamos, en el caso de ustedes, por ejemplo, de gravedad, ¿verdad? En algún padecimiento, ¿ok? Y las variables que explican, o sea, lo que siempre hemos llamado como la X, ¿verdad? Las variables independientes pueden ser cualitativas o cuantitativas. Es decir, también puedo tener variables dicotómicas o variables continuas o discretas entre las X, ¿verdad? Es parte de lo que la función nos permite. Y pueden ver aquí, digamos, el modelo sencillo, digamos, con una sola X, ¿verdad? Donde vean que la forma que tiene esto aquí abajo se parece mucho a la ecuación de una regresión lineal, ¿verdad? La constante B0 con el coeficiente que multiplica la X. Pero la forma total es un poquito diferente, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos está diciendo es cuál es la probabilidad de que Y asuma un determinado valor dado que ocurrió un valor de X, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un ejercicio con una base de datos que he estado trabajando sobre consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, vamos a verlo ahí. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Nosotros lo que queremos es explicar la probabilidad de que ocurra o no un determinado evento, como ocurre, digamos, con la función binomial, ¿verdad? La variable dependiente Y, vamos a tener una variable que es dicotómica, que vamos a hacer igual a 1 cuando el evento ocurre y 0 cuando el evento no ocurre. ¿Qué significa que vamos a hacer? Mi variable puede ser naturalmente dicotómica, ¿verdad? Tiene o no tiene un padecimiento, ¿verdad? Desarrolla o no desarrolla cierto tipo de cáncer, por ejemplo. Pero también puede ser una variable cuantitativa que yo hago dicotómica. Por ejemplo, consumo alto de bebidas alcohólicas, entonces yo defino, digamos, el percentil 90 o el percentil 80 y entonces tomo ese 10% o 20% de consumo extremo como mi evento, ¿verdad? Que quiero pronosticar cuáles son las variables que explican ese alto consumo de bebidas alcohólicas o que distinguen a ese grupo, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una sola X o más X y entonces en ese caso el modelo que vimos antes de Y dado X pues tendría una ecuación multivariada, digamos aquí en la parte de abajo si vemos solamente la sección, digamos, del exponente, aquí tendríamos, si quitamos el menos, ¿verdad? Veríamos B0 más B1X1 más B2X2 más BNXN. O sea, tenemos una ecuación lineal, ¿verdad? Que está incorporada aquí. Entonces, generalmente la regresión logística lo que en realidad está trabajando es sobre el logaritmo de esta función para solamente estimarlo a partir de una función lineal. Y ya después nosotros vamos a ver el exponente. Y el exponente nos dice algo muy interesante desde el punto de vista de probabilidades, que son las famosas, digamos, razones, digamos, los odds ratio, ¿verdad? Que se usan mucho en epidemiología. Entonces, por ejemplo, el caso que yo tengo es que hay un indicador que utiliza la Organización Mundial de la Salud para clasificar a las personas según el volumen, ¿verdad? De bebidas alcohólicas que consumen. Y hay un nivel apropiado para hombres y otro para mujeres, ¿verdad? Entonces, al final hace una clasificación según el nivel de riesgo por ocasión de consumo de bebidas alcohólicas, por ocasión y diario, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que por ocasión es todo lo que yo me tomo, digamos, en una ocasión de consumo. Por ejemplo, si yo digo, yo tomé ayer, ¿verdad? ¿Cuánto tomó? Entonces yo contabilizo, digamos, todo lo que la persona tomó en el contenido de alcohol, ¿verdad? En gramos de alcohol, y entonces puedo decir si ese consumo que yo hice es un consumo de alto riesgo, ¿ok? El otro indicador de riesgo que tiene la OMS es el de consumo de riesgo diario. ¿Qué significa eso? El consumo total que yo tengo en el año, ¿verdad?
da un promedio de consumo diario que puede ser también muy alto, ¿verdad? Ese consumo promedio diario puede ser que yo lo consuma a lo largo del año, pero que mi consumo de por sí sea muy alto, o que en unas pocas ocasiones consumo muchas bebidas, ¿verdad? Y en total, pues la suma da alta. Entonces, digamos, vean que en este caso, aquí yo tengo 518 consumidores de bebidas alcohólicas y de los cuales casi el 51% tienen justamente la condición de riesgo por ocasión alto. ¿Ok? También pude haberlo hecho, por ejemplo, que le pido a las personas que me identifiquen tal vez con una imagen fotográfica, digamos, de diferentes tipos de envases, cuál fue las bebidas que tomó ayer, bebidas alcohólicas, y yo a partir de eso hago una estimación de mililitros, ¿verdad?, de bebida alcohólica. Es diferente porque ahí, digamos, no todos los mililitros son de alcohol, ¿verdad? Entonces yo puedo definir, digamos, como les decía antes, a partir de un percentil, cuál es el consumo alto de cualquiera de esas bebidas. ¿Okay? Entonces, en algunos autores recomiendan también recodificar las variables independientes X, por ejemplo, en 2 categorías. Si yo tengo edad, entonces la clasifico en 2 categorías, o si yo tengo educación, también en 2 categorías, etcétera, ¿verdad? Digamos, cualquier variable que tenga más categorías puede ser cualitativa o cuantitativa, la utilizo en 2 categorías para que me discrimine más. ¿Cómo sé que me discrimina más? Bueno, eso también es un análisis nuestro, ¿verdad? Es decir, de conocimiento de la categoría, de los datos, de revisar la información, de ver, por ejemplo, a partir de qué momento la X tiene un valor que afecta el valor de Y, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos así? ¿Verdad? Porque también, ¿por qué no utilizo la variable continua? ¿Verdad? Sí la puedo utilizar, ¿verdad? Lo que pasa es que las variables cuando son continuas a veces discriminan menos, ¿verdad? Porque es muy gradual, ¿verdad? El impacto, digamos, 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. En cambio, cuando yo la hago categórica, aunque parezca mentira, ¿verdad? Que le estoy reduciendo el nivel de medición, también estoy aumentando su poder de discriminación. ¿Ok? La otra recomendación que hacen también algunos autores es que utilicemos el método de introducir, es decir, que no usemos los métodos automáticos que tiene el SPSS, sino que seamos nosotros los que vamos introduciendo al principio más variables y luego conforme vamos viendo la significancia de esas variables, tomamos decisiones de cómo modificar nuestro modelo, para que sea un poco más nuestra decisión como investigadores en lugar de que dejemos que el sistema digamos, el paquete lo resuelva. ¿Ok? ¿Dónde encontramos eso? Pues en analizar, ¿verdad? Ya sabemos que casi todo está ahí. Entonces, en analizar, bajamos aquí a regresión y en regresión nos vamos a encontrar la logística binaria como una opción, ¿verdad? Vamos a ver también las variables que tenemos, las podemos trasladar aquí como covariables. La variable dependiente la ponemos en esta celdita. Y hay 2 temas aquí particulares que tenemos que observar. Ven, el método de introducción y